Muy buenas noches, mi nombre es Raúl Asensio, Charla entre Desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Mientras más se aleja el hombre de Dios, más avanzan en el conocimiento de las religiones. Entre más se aleja el hombre de Dios, más se acercan al conocimiento de las religiones. Una frase bastante interesante para meditar. De ahí, después de escuchar esta frase, me incliné a buscar sobre el nacimiento del cristianismo. Me he dado cuenta y puede uno percibir en los creyentes, en la gente religiosa, que lo más sencillo para ellos es no indagar tanto en la religión. Solamente una catequesis, algo superficial, algo que me enseñe cómo brindarle un respeto a ese Dios que me han mostrado. Un credo fundamental, dogmático. Ya de ahí va uno desarrollando a lo mejor de repente alguna lectura en las Sagradas Escrituras, en la llamada palabra de Dios, pero algo superficial, algo como una lectura histórica, amena, con pequeñas historias de héroes, de personajes importantes, pero sin indagar más allá de lo evidente. De repente uno va creciendo, va uno metiéndose en libros no solamente religiosos, también de literatura, algo de ciencia, algo de matemáticas, de historia y a lo mejor algo de filosofía. Pero como les digo, aquí esta frase, entre más el hombre se aleja de Dios, más se acerca uno al conocimiento de las religiones. Como datos, empieza uno a indagar esos datos. ¿Por qué? Porque anda buscando uno la verdad, porque anda uno en búsqueda de esas razones que me brinden la facilidad para poderle explicar a otro ser qué es la religión o quién es Dios. A esa teología. Y que yo recuerde al haber leído las Sagradas Escrituras, yo recuerdo como cristiano que soy, que lo único que escribió Jesucristo lo escribió en la arena y lo borró al momento en que se acerca la gente. Y al analizarlo personalmente digo, por algo lo hizo, por algo borró eso que estaba escribiendo. Puede uno especular qué fue lo que escribió, qué quiso que no vieran, etcétera. Y va uno avanzando en las Sagradas Escrituras, Evangelios, Hechos de los Apóstoles. Primer libro que me crea un gran conflicto al leerlo hace poco. No por las anécdotas de los primeros cristianos, eso de repente es llamativo,
por aquella venida de Pentecostés, ese momento en que Jesús resucita, está un tiempo más con los apóstoles, con los primeros cristianos, y se eleva a los cielos en cuerpo y alma. Después viene Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la fuerza de Dios para el hombre, la entrega de su Espíritu al hombre para tener fortaleza, templanza, sabiduría, etc. Bien, hasta ahí dice uno, se oye interesante. Los primeros cristianos que van y empiezan a predicar llenos del Espíritu Santo, llenos de esa fortaleza que Dios les ha entregado a través de su Espíritu. Pero ¿qué ocurre? De repente nos hablan de un personaje sumamente importante para la Iglesia Cristiana Católica Romana. Pablo de Tarso, un judío, al igual que Jesús, pero un judío perseguidor de los primeros cristianos. Dios lo convierte a través de un golpe, a través de una ceguera, y él se convierte al cristianismo. Y así como fue un gran perseguidor, después fue un gran catequista, un gran predicador. Sin embargo, algo sumamente importante. Y ya viéndolo les digo, no tanto el análisis teológico, sino un análisis de un lector común y corriente de las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Empiezo a indagar las primeras cartas a la gran cantidad de iglesias a quien él les escribió. Pero algo muy curioso, siempre le preguntaban, ¿qué opinas de esto, aquello? Y él dice, el consejo que yo puedo dar es mi consejo, que creo es el que se puede acercar más a la voluntad de Jesucristo. Recordemos que Pablo directamente o en vida no conoció a Jesús. Él también lo conoció a través de su conversión, fantasiosa, no fantasiosa, real o irreal, pero él no tuvo la fortuna de tener al Maestro en cuerpo y alma. Conoció a Pedro y a otros apóstoles. Y algo bien curioso, al momento en que le preguntan y le piden consejo, hay algo muy claro que él maneja en sus cartas. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo creo. Y a través de mí solamente se va a decir mi posición. Puede que no sea la posición del maestro, pero lo voy a hacer con toda la tranquilidad y la honestidad que puedo. Y ve uno una carta, otra carta, y todas las inicia igual. Yo, Pablo de Tarso, les escribo esto. Y siempre hay esa justificación de Pablo para que no digan, esto es lo que dijo Jesucristo, esto es lo que yo interpreto de lo que hizo Jesucristo y creo que esto es lo mejor para el cristianismo. Ya analizándolo a través, les digo, de todas sus cartas, de su predicación, de su pelea que tiene con Pedro, que tiene con otros apóstoles, es un personaje erudito, es un personaje educado. Les digo, sin dejar de ser judío. ¿Ok? Ya siendo cristiano, pues pasa
a predicar dentro de la forma que todos predicaban. Existió Jesucristo, que dijo esto, que enseñó esto, bras. Pero realmente Pablo de Tarso, San Pablo, es un personaje que hace una teología, es una estructura. Entonces aquí hay algo bastante interesante. Al yo escuchar la frase, cada vez que se aleja uno más de Dios, empieza uno a reconocer las religiones. ¿No le habrá pasado esto a Pablo? Al alejarse del Señor porque no lo tuvo directamente, más que en ese momento, como anécdota de un milagro, de que Dios lo convierte a través de un golpe, de una caída, de una ceguera, y le otorga la conversión, pero que al final de cuentas, al enfrentarse a la realidad pública, a la realidad política del Imperio Romano, de la problemática judía, y es decir, me hago un seguidor de Jesucristo, pero yo me voy a encargar de decirles qué es lo más conveniente, porque estoy actuando de buena voluntad y a través de lo que he escuchado sobre el cristianismo. Pero ¿de quién aprendió Pablo? Eso es lo importante. Decir directamente de Jesús, no. De oídas, de apóstoles de Jesús, sí. Pero con los cuales no compartía ciertas ideas. Y de repente empieza a dar consejos y a dar estructuras. Da tantas estructuras que al final de cuentas es el primero que crea una teología cristiana. Pero les digo, si esta frase que yo leí al inicio, cuando uno se aleja de Dios, se acerca uno más a las religiones, Pablo se alejó de Dios para crear una teología, para hacer una religión. Después me traslado al siglo III con Constantino. Había muchos cristianos, había muchos seguidores de tal o cual apóstol o cual seguidor de Cristo, fulanito, fulanita, bla, 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 pero que no tenían una estructura tan, tan estructurada como la que dejó Pablo. Y de hecho el Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento es escrito por Pablo de Tarso, un judío convertido al cristianismo, convertido supuestamente directamente por Jesús, pero les digo, no en vida física, sino Dios a través de una caída, de una ceguera, a uno de los máximos perseguidores del cristianismo, le brinda la conversión, y ese personaje es el que da la primera estructura teológica. Al reunir la Biblia por orden de Constantino, él observa, pone a sus eruditos, a sus pensadores, y dicen, búsquenme la mejor estructura o realmente en qué creen los cristianos. A ese pueblo que hemos perseguido, pero que cada día se ve más fuerte, ¿qué es lo que los hace fuerte? Y empiezan a tomar de 200, 300 libros que hay, empiezan a tomar y reúnen 27 libros para el Nuevo Testamento. Y qué casualidad que los libros que más coinciden son a los que les dan la venia para
tener o para contener las creencias de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento tal como lo conocemos. Pero es curioso, se cuenta como anécdota que para elegir de entre 200, 300 libros que habían encontrado escritos por muchos seguidores de Jesús, les digo, como anécdota, se cuenta que en el concilio de Nicea se metieron los libros en torre y aquellos libros que quedaron en pie después de no sé cuántas horas, pues son los libros que Dios había elegido para contenerse en lo que hoy llamamos las Sagradas Escrituras. Pero les digo, es una anécdota. Así como hay más. Hay más anécdotas, pero les digo una de esas. Ya analizándolo posteriormente, ya en este siglo XX, se da uno cuenta de que realmente eligieron libros que contenían una secuencia. Yo hubo un tiempo que me pregunté por qué dejaron libros tan importantes como el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas. Puede uno decir, bueno, porque pues, María Magdalena, una pecadora, sí, ¿qué apóstol no fue pecador? ¿Por qué Tomás? ¿Por qué dejar el libro de Tomás fuera? Es que él dudó y hasta no ver, no creer. Pero digo, ¿por qué dejar fuera el Evangelio de Pedro? Un ejemplo, porque hay más. ¿Por qué dejarlos? ¿Y por qué de repente tomar el Evangelio de Lucas? Si no fue apóstol directo de Jesús. Fue un apóstol de los apóstoles, ¿no? Al final de cuentas. Y el quinto libro del Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, pues también escrito por un no apóstol directo de Jesús. Que reconozco que la Iglesia Católica tiene toda una estructura para decir, mira, sí era apóstol de Jesús. Al igual que Pablo. Pero lo que sí estamos seguros es que no eran de los 12 apóstoles con primeramente elegidos por Jesús. Y les digo, ya después lee uno de estos libros llamados apócrifos, el de Pablo, el de María Magdalena, etc. Pero principalmente el de Tomás, un libro muy interesante, que vale la pena leerlo, que se encuentra ya en el internet, que puede uno buscarlo, Evangelio de Tomás, al igual que el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, etc. Puede uno encontrar muchos libros apócrifos, mínimo unos 50, si los encuentra uno. Pero les digo, hablando principalmente del de Tomás, un libro que cuando yo lo leí me quedé maravillado, porque mostraba a un Jesús muy humano y que dentro de mi pensamiento se me hacía mucho mejor ese pensamiento, ese Jesús que muestra Tomás, que aún ese Jesucristo de los evangelios. No porque esté en contra del de los evangelios, ¿correcto? Pero sí, en los 4 evangelios se muestra un Jesús muy divino. A lo mejor de repente le quitaron todos esos detalles que lo hacían humano y que de repente lo acercaban más a lo divino. Pero ¿qué acaso Jesús no toma
el cuerpo humano para mostrarnos cómo con un cuerpo humano, siendo humano, puede uno lograr hacer la voluntad de su Padre Dios. Entonces, ¿por qué estar en contra de un Jesucristo humano? Ejemplo, Tomás nos dice y nos muestra ese pasaje tan importante cuando Jesús se molesta. ¿Por qué? Porque han hecho un mercado del templo de su Padre Dios. Y se enoja. Dice uno, wow, es parte del ser humano. Tener un carácter, tener una ira. Defendiendo aquello que es sagrado para él. Se me hace loable. Pero que los evangelios sí lo tocan, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero se molestó, tumbó y hasta ahí. Tomás lo retomó un poquito más. Encontrar el libro apócrifo que nos habla de la infancia de Jesús. El demostrar que Jesús era humano, ¿por qué va a ser un problema? Si a eso venía a la tierra. Claro que con esto trae toda una serie de problemáticas teológicas, ¿de acuerdo? Como ese problema herético de los maniqueos y de muchos cristianos gnósticos o que no estaban apegados a la teología romana y que fueron declarados herejes. De acuerdo. Sin embargo, hoy en día pues el libro de Mateo es bastante interesante, ¿eh? Recomendado. Recomendado que lo lean. Simplemente busquen Evangelio de Mateo, libro apócrifo, y lo van a encontrar en internet. Y ya traducido al español, no hay ningún problema. Pero les digo, aquí Pablo pues crea toda una estructura académicamente estructurada. Sus cartas tratan de ser coherentes. Va. Dice uno, va, interesante. Que si a mí me preguntan cuáles son los libros más llamativos para ti del Nuevo Testamento, yo realmente las cartas de Pablo me encrispan y me generan incomodidad. Les digo desde su forma de justificar sus consejos. Que lo hace loable y como ser humano, decir, este es lo que yo percibo, de acuerdo, no me encrispa él, sino la forma en que los teólogos cristianos católicos lo retoman y dicen, miren, oh, un gran escritor, sí, un buen escritor, un erudito, un pensador educado en las artes, de acuerdo. Sin embargo, creo que se olvidó de Dios y se dedicó a dar su opinión. Y uno lo lee y dicen, esta es palabra de Dios, es palabra de Pablo, con la venia de que acepta que él se puede equivocar, pero Dios no. ¿De acuerdo? Y él lo dice textualmente. Y simplemente vean, les digo, las cartas de Pablo hacia los Corintios, etcétera, donde él inicia. Yo, Pablo de Tarso, se presenta y respondiéndoles a esta pregunta, yo les puedo indicar esto y esto, que es mi opinión,
en mi reflexión y creo que es lo que deberíamos de hacer como cristianos. ¿Ok? Reconozco que no dice esto es lo que dijo Jesucristo. A diferencia pues de los evangelios. Pero les digo, los evangelios también me generan polémica, exceptuando Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis. Tiene otra manera de expresarse. ¿Cuál es el gran problema de los libros de Juan? Que fueron escritos en griego. A diferencia de los demás libros que fueron escritos en el lenguaje de Jesucristo, que era muy apegado al griego, que es el arameo, sin embargo, era un lenguaje menos culto. Y el griego hay que reconocer que tiene una serie de palabras, de significados bastante interesantes e importantes. Al hablar de los números en griego y dentro de la cultura griega, los números tienen un significado y un valor bastante amplio. Por eso cuando se manejan números en el Nuevo Testamento hay que tener cuidado. Y más si fueron escritos en griego. Les digo, aún en arameo, que les digo era muy cercano al griego, y retomaban más del griego que del hebreo, pues sí hay una significación de palabras bastante importantes que tiene uno que meditar al momento de querer entender las Sagradas Escrituras. Otro ejemplo a grandes rasgos, a Jesús la mayoría de las personas llamadas cristianos, o sea, me incluyo, siempre conocimos a Jesús de profesión carpintero, siendo que realmente no es la traducción correcta. Jesús no era un carpintero, era un constructor. Que hoy entiendo más o menos por dónde va la problemática de llamarle mejor carpintero que constructor, por toda esta problemática de las logias. Hay logias bastante importantes hoy en día, secretas, que realmente pues se manejan dentro de una jerarquía arquitectónica. Y si a Jesús le ponemos que era un constructor, pues ya casi nada más van a decir, ¿y qué grado? ¿No? Entonces, aquí es esa problemática. Y todo esto lo estoy analizando fuera de la fe. Esto es con los datos que hay, que puede uno encontrar comúnmente en la Biblia, en estudios que se van haciendo, en ciertos rasgos teológicos. Porque si a mí me preguntan, ¿por qué te atreves a decir que eres católico? Yo les puedo asegurar que no es por la teología. He tenido acercamientos a la teología, al estudio de la teología, sí. Pero creo que la teología se aleja de Dios. Porque se acerca más al pensamiento del hombre que quiere delimitar la grandeza de Dios. Al momento en que se quiere hablar de Dios, se ponen límites. Se va encuadrando toda una estructura. Entonces la teología al final de cuentas es hasta dónde ha llegado la mente humana para poder describir aquello que Dios nos da o aquello que Dios es. Dentro de un marco, de un encuadre estructural, un método.
Sin embargo, puede uno ver a la gente que tiene fe otra cosa. Uno puede que no den explicación de su fe, pero la fe la tienen, porque alcanzan a percibir los milagros, porque alcanzan a percibir aquello que los teólogos no alcanzan a definir. Y que el mismo cristiano no puede definir, que simplemente cree, y no nada más cree, que tiene fe en eso. Cree, acepta y vive. Que hoy en día lograr esos tres pasajes, creer, aceptar y vivir, dentro del cristianismo está complicado encontrarlo, como siempre. Y no porque digamos los santos fueron inmaculados. No, no es cierto. Todo santo fue pecador. Y les podemos poner una gran cantidad de personajes llamados santos. ¿Tienen cola que le pisen? Cada uno sí. ¿Por qué? Porque tenían una estructura. Pero al final de cuentas eran muy allegados a la fe. Que eso es lo que los hacía distintos. Un Francisco de Asís. Una gran criticada Madre Teresa de Calcuta. Un gran criticado Juan Pablo II. Pero el detalle, cuando tú percibes la fe que tienen, eso es otra cosa. Porque si te llevas a un santo, un Ignacio de Loyola, un erudito de la teología, lo trasladas a una polémica o lo ingresas a una política, le vas a encontrar muchos errores. ¿Por qué? Porque vivieron en su época, porque vivieron bajo sus propias perspectivas y bajo su entorno. Entonces, esta frase les digo, si más te alejas de Dios, más entiendes a la religión. Creo que es evidente esta frase, llevarla a la realidad y decir, es aceptable. Porque muchas veces puedes discutir, pelear, enfrentarte a otras posturas ideológicas y defender tu razón, pero defiendes la razón, la lógica, la estructura, no defiendes a Dios. Porque al final de cuentas me da risa encontrar la respuesta que tiene uno al final. Bueno, mientras no nos olvidemos de Dios, todos podemos salvarnos. Entonces, ¿para qué tanta teología? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Aún dentro de la Iglesia Católica. Y hay que reconocerlo intelectualmente. ¿Se están quedando atrás? Sí. Los avances tan rápidos del conocimiento humano han dejado atrás al pensamiento lento, tranquilo, mesurado de la religión. Y no estoy diciendo con esto que el pensamiento acelerado sea mejor, pero de que sí han dejado estancado o aparentemente estancado el pensamiento lento, sereno de la religión, es más que evidente. Cada vez puede uno decir, yo creo en Dios, pero no en las religiones. Y eso lo escucho muy a menudo, y no precisamente en teólogos, lo escucho en la gente común. Y debáteles eso. Es complicado. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, ¿para qué quitarles sus sueños? Si viven felices teniendo fe en algo, tienen arraigo lo que hoy en día se ha perdido. Y esto lo digo en los intelectuales.
Los filósofos hoy en día, filosofía actual, posmoderna, y ya más actual que el posmodernismo, un nihilismo, un pensamiento sin pies ni cabeza, que puede uno destruir todo lo establecido, pero no puede dar unos cimientos para poder pisar, para poderles brindar una tranquilidad o mínimo un cimiento a esas nuevas ideologías. También la filosofía se ha quedado atrás. También. Y a esto me pesa más que el que la teología se haya quedado rezagada. Pero hay que reconocer que el pensamiento filosófico necesita de la serenidad, de la tranquilidad, de la calma, para poder pensarse a sí mismo. Y hoy en día ni hay serenidad ni hay calma. Y menos arraigo en algo. Ya hoy en día puede decir, no, es que no me interesa la ideología grecolatina, porque no es mi historia. Así decimos. Me gusta más la cultura prehispánica, pero también al momento de traerla al presente, la inundamos de toda una gran cantidad de conceptos de Occidente. Entonces, al final de cuentas, tampoco es nuestra alma mater. Vemos el cristianismo católico, tampoco es el cristianismo original. Ya tiene apellido. Somos cristianos, católicos, romanos. Porque estamos influenciados por 2000 años de cristianismo occidental, llenos de la cultura romana. Y recordemos que el cristianismo al final de cuentas no se origina en Roma. Nada más, lo dejo como idea. Una idea que vale la pena profundizar. Y también otro punto sumamente importante, ¿cuál es? Jesús no vino a abolir la ley judía, le vino a dar plenitud. Entonces, tampoco renegó de su religión. Y ahora los cristianos sí renegamos de los judíos. Curioso, ¿no? Curioso. Pero entonces, ¿qué significa? Nos hemos alejado de Dios y nos hemos encontrado con más explicación de religiones. Y estoy hablando de religiones, no de sectarismos, ¿ok? Que eso es otra cosa. Pero ahí la dejamos. Sé que hay más preguntas que respuestas, pero el inicio de la frase fue: entre más nos alejamos de Dios, más conocemos la religión. Y ahí, aunque me dé una pedrada a mí mismo, creo que me he acercado mucho a las religiones, pero me he alejado demasiado de Dios. ¿Culpable soy? Muy buenas noches, mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Si hay preguntas pueden hacerlas sin ningún problema. Si están en contra de todo esto que he dicho, no tengo problema, pueden cuestionarme y podemos abrir debates. Que tengan una excelente noche. Si lo que quieren es una documentación para fundamentar esto, claro que lo hay. Gracias. Charla entre desconocidos.